Buenas tardes, ¿cómo les va? Tenía un problema empezar a grabar. Bueno, ahora sí, nosotros vamos a trabajar toda esta semana con patrimonio neto y resultados, ¿sí? Que es una de las últimas cuestiones que vamos a ver antes del receso. Nos queda patrimonio neto, resultados e inversiones permanentes en acciones. Esta sería un poco la idea vamos a trabajar hoy, mañana, el miércoles y el jueves, y después vemos si necesitamos reforzar alguna cuestión o ya podemos comenzar con inversiones permanentes. Les preparé un PowerPoint, por lo que voy a compartir la pantalla. Bueno, supongo que lo están viendo. A ver, voy a poner el chat. Bueno, muchas gracias, Enzo, por aclararlo. Y les pido, como siempre, que traten de interrumpir. Por favor, les ruego que interrumpan para que efectivamente podamos intercambiar ideas. Muchas de las cosas que les voy a decir sobre patrimonio neto, ustedes seguramente lo habrán trabajado en Contabilidad 1 cuando uno analiza el capítulo patrimonio neto y uno trata de identificar cómo es este juego patrimonial y que un poco digamos, surge o deriva de la aplicación del criterio digamos, o el método, mejor dicho, de registración, ¿no? El método de la partida doble, donde hay un juego de compensaciones entre recursos y fuentes de financiamiento. Bueno, hablan normalmente del patrimonio neto. Y como parte de ello, de los resultados, ¿sí? Entonces, nosotros armamos guías puntuales para uno y otro y vamos a trabajarla a partir de ahora. Hay mucho de conceptos legales en el abordaje de este capítulo, mucho, es una cuestión eminentemente legal, y el reflejo contable de esas cuestiones legales, ¿no? Entonces, hay que prestar mucha atención, hay que leer muy bien la Ley General de Sociedades, 19.550, con todas esas modificaciones, y tratar de concebir al ente como un ente, como una persona jurídica distinta de todos los socios que concurrieron a formar su capital, ¿sí? Que tal vez hicieron un aporte inicial y pudieron haber hecho un aporte posterior a ese aporte inicial. Entonces, es muy importante que distingamos que el patrimonio neto no es exactamente la parte del activo total o de los recursos totales que pertenece a los propietarios, porque el ente es en sí una persona capaz de contraer obligaciones y de tomar derechos, que tiene un nombre, un domicilio, una actividad económica y tiene un capital, ¿sí? Y va generando a partir del desarrollo de su actividad económica en procura de cumplir sus fines, ¿sí? Su objeto social, va generando variaciones patrimoniales que también van engrosando o disminuyendo la cuantía de ese patrimonio neto o a veces, muchas veces, la propia composición de él. Entonces, la verdad es que ese es el punto primero que les quiero señalar. Es muy importante considerar que el patrimonio neto es una fuente de financiación que representa al propio ente y lo que el propio ente, la porción de los recursos totales que el propio ente financia con recursos propios, ¿sí? Me gusta que distingamos a los llamados propietarios, ¿sí? O los socios o asociados, porque también vale para las entidades sin fines de lucro, puesto que las entidades sin fines de lucro, la única distinción que tienen respecto de las entidades que persiguen fines de lucro es qué van a hacer con los resultados, ¿sí? Que en un caso, cuando se persigue fines de lucro, pueden llegar a ser
susceptibles de distribución en proporción a las tenencias de cada socio, y en el caso de las entidades sin fines de lucro, bueno, se busca que exista el lucro, es decir, que haya un resultado final positivo de la actividad de la institución a los efectos de cumplir de mejor manera su objeto social, ¿sí? El objeto por el cual se constituyó la entidad. Lo cual no quiere decir que ese resultado después se lo pueda distribuir entre los asociados. Ese no es el objeto y eso no es algo admitido. Pero en fin, desde el punto de vista del juego de patrimonios, de capítulos de patrimonio y del estado de resultados o estado de recursos y gastos, como se llama en el caso de las entidades que no persiguen fines de lucro, bueno, el concepto de patrimonio neto es muy parecido. Bueno, vamos a comenzar con patrimonio neto. Fíjense que acá lo que les estoy mostrando es algo muy, o entiendo que para ustedes resulta conocido, y que es lo que el marco conceptual de las normas contables profesionales argentinas dice respecto del patrimonio neto, ¿no? Dice que resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación de resultados, ¿no es cierto? Y que el activo menos el pasivo es lo que nos permite encontrar la cuantía del patrimonio neto. Entonces, si en algún momento ustedes le dicen, a ver, dígame por favor, ¿qué es patrimonio neto? Y ustedes dicen, patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Solo estaríamos definiendo, si aportáramos esa respuesta, cuantitativamente el patrimonio neto, tal vez al decir que es la diferencia entre activos y pasivos, podemos dar una idea de recursos menos fuentes de financiación externas, ¿no? Por ahí alguno puede llegar a entender o a leer entre líneas que de algún modo queremos decir algo distinto de la cuantía, tal vez algo más desde el punto de vista cualitativo, pero en definitiva, si decimos que el patrimonio neto es la diferencia entre activos y pasivos, claramente no lo estaríamos definiendo. Entonces, justamente el patrimonio neto resulta del aporte de los propietarios asociados y de la acumulación de resultados. Dentro de todo puede ser una clarificación de todo esto que estábamos aportando. Sinceramente, yo diría que el patrimonio neto es la porción de los recursos totales financiados con recursos propios de la entidad. Y yo creo que esa sería como la definición más completa y más representativa de lo que es patrimonio neto. No usaría nunca la palabra propietarios, porque en realidad le quitaría la característica de ente al propio ente, ¿sí? Porque el ente es, en razón de tener un nombre, un patrimonio, un domicilio, un objeto social, un capital social, y le pertenece desde el momento en que los propietarios o asociados originales o socios originales hicieron el aporte, ese aporte le pertenece al ente. ¿De acuerdo? Eso es lo que por ahí yo machaco mucho. Fíjense que hace como 5 minutos estoy hablando de lo mismo, pero me parece muy interesante para analizar lo que es el juego de los capítulos que conforman el patrimonio de un ente. Si ustedes no están de acuerdo, si ustedes piensan algo, bueno, en relación a esto diferente, por favor díganlo, ¿sí? Y fíjense que en una combinación de negocios, cuando se unen patrimonios, puede darse una definición un poquito diferente, en donde el patrimonio neto, desde el punto de vista cuantitativo, es igual al activo menos el pasivo, menos las participaciones de accionistas no controlantes en el patrimonio de entidades controladas. Yo esta porción
si bien lo vamos a dejar aquí en el material, a mí me gustaría volver sobre esto cuando trabajemos inversiones permanentes en acciones, que es el tema que continúa el nuestro, ¿sí? A este del patrimonio neto, porque en realidad ahí lo van a entender mejor. ¿A qué llamamos combinación de negocios? ¿Qué significa que un ente controle o que un ente no controle? ¿Qué significa control, en definitiva, ¿no? Que por las dudas, para que más o menos vayan tomando contacto con estas cuestiones tan importantes, control es el que tiene una participación tal que le permite formar la voluntad social en las reuniones de socios de una entidad. Entonces imaginen que si somos, no sé, 100 socios, es muy difícil que alguno de nosotros podamos tener la voluntad social si cada uno de nosotros tenemos una acción respecto de las 100 acciones que existen. Pero imaginen que existen 100 acciones y 3 socios. Uno que tiene el 60%, otro que tiene el 20% y otro que tiene el 20%. Yo, con el 60% de las acciones, suponiendo que cada acción aportara un voto, ¿no? Obviamente yo voy a poder formar la voluntad social porque yo tendría 60 votos y los restantes accionistas que cuentan con el resto de las acciones con derecho a voto reunirían en el mejor de los casos 40 votos si es que digamos, imaginando el escenario en que se pongan de acuerdo ellos para votar en un mismo sentido. Entonces yo claramente tendría el control porque puedo formar la voluntad social en una reunión social de la entidad emisora de esas acciones. Entonces, así como yo ejerzo el control, habrá accionistas que no son controlantes. Perdón. Y bueno, esos accionistas no controlantes van a tener una porción o derecho a una porción del patrimonio social de la sociedad emisora, y bueno, y yo en este caso podría o debería, para encontrar el patrimonio neto en una combinación de negocios, restar esas participaciones de accionistas no controlantes en el patrimonio de entidades controladas. Que aquí, bueno, lo ampliamos, pero esto no se preocupe porque tiene que ver en realidad con esos estados consolidados donde juntamos o de algún modo reunimos, sumamos algebraicamente el patrimonio de A con el patrimonio de B, patrimonio en todo el sentido, ¿no? Activos, pasivos y demás, de A, de B, de C, y eso es en el marco de una combinación de negocios. Y bueno, y así es que surgen los estados consolidados, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. Y por supuesto, estados consolidados lo van a ver cuando trabajen en contabilidad 3, que es uno de sus contenidos mínimos. Fíjense que el patrimonio neto por su origen se puede desagregar en aportes más resultados acumulados, es decir, lo que se llama aportes de los propietarios, que en realidad yo diría que habría que cambiar esa denominación de propietarios por socios, que ser socio no significa necesariamente ser el propietario del ente, aunque desde el punto de vista legal lo seamos, ¿sí? Me gusta que no exista esa idea de total apropiación de la entidad por parte de sus socios, para dejar la idea que en realidad el ente funciona por sí, por supuesto con la administración y la conducción de personas físicas que estén atrás de las personas jurídicas que forman parte de ese negocio social. Pero bueno, es una cuestión tal vez un poco más semántica que contable, ¿sí? Ahora, entonces, si nos dicen qué es el patrimonio neto por su origen, cómo se puede desglosar sus componentes,
Y tendríamos como dos grandes campos que formarían el capítulo patrimonio neto. Por un lado, el aporte de los socios y por otro lado, los resultados que se van acumulando. Ya sea los resultados que tienen un destino específico, que se convirtieron en reservas, reserva legal, facultativa, estatutaria, ¿no? O bien resultados no asignados, ¿sí? Resultados que todavía no han tenido ningún tipo de asignación específica. Entonces, a lo largo de un periodo, la cuantía del patrimonio neto de un ente puede variar, ya sea que haya aportes o retiros de los propietarios o de los socios, hacen un aporte de capital, reducen el capital social, y eso tiene que ver con operaciones que se dan entre la entidad y los socios, o bien los resultados. Todas esas variaciones patrimoniales, modificativas, aumentativas o disminutivas que surgen como consecuencia de que la empresa está en marcha. Y entonces, por el hecho de que la empresa esté en marcha, se generan variaciones patrimoniales. Algunas son cualitativas, son sectoriales o intersectoriales, pero en otros momentos se dan variaciones cuantitativas, justamente por la generación de ingresos, gastos, ganancias, pérdidas, impuestos que se tienen que abonar, en fin. Identificando el resultado del periodo como esa ganancia o ese déficit, ¿no? Ese superávit o esa pérdida, distintas denominaciones de lo mismo, que genera una variación cuantitativa del patrimonio neto y que surge justamente por toda la actividad de la entidad. Por supuesto, el capítulo patrimonio neto también puede mostrar variaciones cualitativas, permutativas. Entonces, en algún momento puede que un resultado se convierta en capital social y en definitiva se modifique la conformación del capítulo, pero no la cuantía. Sigue siendo el patrimonio neto de 1.580.000 pesos. Nada más que antes tenía una conformación y ahora otra, pero no cambió la cuantía final. Cambió nada más que la constitución o digamos la conformación y los valores de cada partida, pero compensándose mutuamente, ¿sí? ¿Y qué son las transacciones con los propietarios o los equivalentes de los propietarios? Bueno, justamente los aportes o los retiros que ellos efectúen en su calidad de socios, ¿sí? Ahora, las transacciones en las que un propietario no actúa en carácter de socio, pero digamos que representa una transacción entre la entidad y esa persona que a la vez de jugar el rol de proveedor, por ejemplo, también reviste la calidad de socio. Esas no son transacciones con los propietarios a las que se refieren el apartado 4.21 de la RT16. ¿Me comprenden? En realidad estamos hablando de que las transacciones realizadas entre un socio y el ente, que por ejemplo sea la venta de un servicio, la venta de un producto, que lo va a cobrar como cualquier tercero ajeno a la entidad, no sería un ejemplo bueno de transacciones con los propietarios. Es justamente ese tipo de intercambios, ese tipo de transacciones, no son ejemplos de transacciones con los propietarios, ¿sí? Las únicas transacciones con los socios a los que se refiere la norma tienen que ver con un compromiso de aporte de capital o una reducción de capital que implica que el capital social disminuya en base a algunas de las
de los supuestos que vamos a tratar en breve, ¿sí? Entre hoy y mañana. Este es el modelo de estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense que hoy les decía, es como que si nos apuraran un poquito y nos dijeran, bueno, díganme así rápidamente qué puede conformar el patrimonio neto, y ustedes dirían, y bueno, por un lado aporte de los propietarios y por otro lado los resultados acumulados. Y esa sería una correcta respuesta. ¿Y qué son los aportes de los propietarios? Y miren, acá tienen el capital suscripto, es decir, el compromiso de aporte, los ajustes de capital, que tienen que ver con la reexpresión de la unidad de medida respecto del propio capital social y de su ajuste de capital. Esto ya lo vimos cuando trabajamos con modelos, pero piensen que nosotros tenemos dentro del capital suscripto solo los compromisos nominales de aportes de capital, porque nuestra Ley General de Sociedades sigue un criterio nominalista, pidiendo que siempre se reconozca el valor en moneda original o en moneda nominal de lo que son los compromisos de aportes de los socios, y en una cuenta aparte que se llama ajuste del capital, toda su reexpresión monetaria, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hace que se habiliten dos columnas dentro del apartado, el subapartado de aportes de los propietarios. Después tenemos los aportes irrevocables, que ya vamos a referirnos a ellos, como todos aquellos compromisos de aporte, digamos, que están efectivamente integrados y que se hacen a cuenta de recibir como a cambio de ese aporte realizado, acciones, ¿sí? Acciones representativas del capital de la sociedad. Luego están las primas de emisión, que también representan un aporte de los propietarios que en circunstancias determinadas corresponde que hagan, ya eso los vamos a ver. Después están los resultados acumulados, en donde tenemos las ganancias reservadas, que serían las que ya tienen una asignación específica, la reserva legal, por ejemplo, que surge por imposición de la Ley General de Sociedades, otras reservas que pueden ser impuestas por el contrato social o decididas en el marco de una asamblea general ordinaria, en donde los socios reunidos en ese ámbito tienen competencias para definir el destino transitorio de algún resultado positivo generado y darles un fin específico, ¿no? Como modificar o, digamos, sustituir algún bien de uso, nivelar dividendos, en fin, hay reservas para múltiples destinos. Después está la columna de resultados diferidos, que nosotros ya aprendimos cuando trabajamos el modelo de revaluación, que alimenta esta columna de resultados diferidos, el superávit o el saldo por revaluación. Están los resultados no asignados, que corresponden al resultado del ejercicio, el último que hemos cerrado, y todas aquellas o aquella porción de los resultados de ejercicios anteriores que todavía no hayan recibido un destino específico. Y todo eso formaría otro subtotal. Luego tenemos el total final del ejercicio actual y comparativo del anterior. Pero digamos que analizando las filas que conforman este estado de evolución del patrimonio neto, ustedes van a ver los saldos al inicio, alguna modificación del saldo de inicio, que ahí es donde anotamos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. ¿Vieron? Que nosotros siempre analizamos barriendo un poquito los rubros que conforman el activo, que ciertas modificaciones de políticas contables con efecto retroactivo, por ejemplo, nosotros tenemos que generar algún tipo de ajuste de resultados de ejercicios anteriores si es que esto tiene un impacto significativo y tiene que ver con modificar algún criterio, digamos, fundamental, por ejemplo, de medición, y nosotros pasemos de método Webs a PEPS
en cuanto a la determinación del costo de lo vendido y el valor de las mercaderías en existencia, el cierre, que hace que, bueno, tenga que modificar la cuantía de la existencia inicial y tal vez eso represente, esa diferencia represente una variación significativa. En ese caso, como modifico la existencia inicial, que es la final del periodo anterior, que ayudó a determinar los resultados del periodo inmediato anterior, obviamente para nosotros va a significar un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, en la medida que el impacto sea significativo, dijimos, acordamos modificar los saldos de inicio. Entonces, por ejemplo, en esta segunda línea, modificamos el saldo de inicio de resultados no asignados, ¿sí? Y luego nos quedan los saldos de inicio modificados. Después tenemos alguna suscripción de acciones ordinarias, algún aporte irrevocable, tenemos alguna distribución de resultados no asignados con destino a reserva legal o estatutaria o facultativa, ¿sí? O a dividendos, es decir, una porción de los resultados que se distribuyen a los socios en proporción de su tenencia, o a dividendos en acciones, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué diferencia hay que se distribuyan resultados bajo la forma de un dividendo en efectivo o de un dividendo en acciones, ¿no? Después están los aportes irrevocables, la absorción de pérdidas acumuladas, o incremento o desafectación de resultados diferidos, ganancias o pérdidas del ejercicio, ¿sí? Que sería el punto de vinculación con el estado de resultados, que es uno de los 4 estados básicos, ¿sí? El estado de situación patrimonial o estado de situación financiera, como se lo denomina en el marco de la SNIF, el estado de resultados o estado de resultados integral en el caso del SNIF, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, ¿no? Y después los saldos al cierre del ejercicio que resultan de la suma algebraica de cada columna y estos totales, y este total final de la suma algebraica de los totales de las filas, ¿sí? Muy bien, fíjense que también se presenta comparativo para tener una idea de qué es lo que pasó en el ejercicio inmediato anterior, pero siempre hablando de valores en moneda homogénea en el caso de las normas contables profesionales argentinas, ¿sí? La ley que sustenta todas estas cuestiones que tienen un impacto contable y por supuesto societario, es la Ley General de Sociedades 19.550, y hay un texto ordenado a medida que se van generando modificaciones, son muchos años, desde que la ley surgió hasta hoy. Bueno, se van, ustedes si hoy consultaran en la base de datos de REPAR, que nosotros tenemos acceso, ustedes y nosotros, a través de la facultad, ustedes se van a dar cuenta que esa ley ha tenido muchas modificaciones y el texto al que van a tener acceso va a ser el texto ordenado, ¿sí? Pero a la actualidad, considerando todas las modificaciones. El primer texto ordenado fue en 1984, cuando se introdujo algunas modificaciones a la norma. Después, bueno, hay modificaciones de octubre de 2014, que sería la última, y bueno, y alguna norma complementaria que ahora igual no vamos a tratar. El artículo primero es una de las cosas que más, digamos, que uno de los artículos que tuvo una modificación más impactante, si no, lo analizamos desde el punto de vista histórico. Fíjense que antes decíamos, habrá sociedad si 2 o más personas en forma organizada, bla, bla, bla. Ahora dice si una o más personas, ¿ven? Acá dice si una o más personas. Quiere decir que está admitiendo la norma que exista una sociedad unipersonal, una sociedad que tenga un solo socio, y sin embargo le podamos llamar sociedad y le podamos llamar sociedad regular,
que eso significa que la sociedad tomó un ropaje jurídico en base a todas las opciones que surgen de la ley, en particular de esta Ley General de Sociedades. Y también, por ejemplo, algunas normas que complementan, como la que dio nacimiento a las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? ¿Y qué hacen esa una o más personas? En forma organizada, conforme a algunos de los tipos previstos en esta ley, es decir, como sociedad anónima, como sociedad de responsabilidad limitada, como sociedad comandita simple, como, en fin, hay muchas opciones que eso sí lo trabajaron en Conta 1, tengo entendido. Se obligan a realizar aportes, con lo cual le dan nacimiento a derechos en la contabilidad de la entidad para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, es decir, para que con esos aportes se desarrolle lo que es la actividad económica prevista en el objeto social, justamente para cumplir con esa finalidad. Participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Esto es también una cuestión esencial de lo que es formar una sociedad comercial, en donde gozamos de los beneficios, pero también de las situaciones de déficit, ¿sí? Que se puede dar perfectamente en el marco del desarrollo de una actividad económica. Entonces, no solamente se participan de los beneficios en proporción a la tenencia de cada accionista, sino también se soporta las pérdidas. Y esto es esencial en toda sociedad sana. Estamos juntos en las buenas y en las malas. Ese es un poco lo que trasunta del artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Después tenemos estas 5 definiciones del término capital. Son 5 expresiones del término capital que nos aporta nuestro profesor honorario, Alberto Carlos Troiano. Hace unos cuantos años tuve digamos, la felicidad de tomar clases con el profesor Troiano, justo cuando a mí me tocó cursar auditoría, que así se llamaba lo que hoy es Contabilidad 4. El profesor comenzó a viajar, un profesor de la Universidad Católica Argentina y de otras facultades que empezó a venir a Trelew a darnos clases, y felizmente yo pude tomar clases con él y realmente aprendí mucho de auditoría. Era un profesor que además enseñó a ser profesional, ¿no? Y realmente muy apreciado, muy querido, muy dedicado. Es un ejemplo de responsabilidad. Y la verdad es que hace unos cuantos años se evaluó felizmente la designación de él como profesor honorario, y es el único que tenemos por el momento, por lo menos tengo entendido eso, y bueno, hicimos una linda ceremonia en el Teatro Español de aquí de Trelew, resultó algo muy grato para todos los que fuimos sus alumnos. Si bien somos colegas, el profesor Troiano es de esos colegas al que uno los mira para arriba, porque siempre él está en una posición más elevada intelectualmente, y también como persona es una excelente persona. Así que, él también nos dio no solamente muchas lecciones orales, sino también nos ha legado y nos sigue ofreciendo muchos escritos. Él habitualmente escribe en alguna de las editoriales o en alguna de las publicaciones de nuestra disciplina, y en una de ellas nos ilustró sobre las distintas expresiones del término capital. Y aquí tienen las principales, ¿no? En donde dice, bueno, por un lado podemos hablar de capital social o capital suscripto. ¿Y a qué nos referimos? Al valor nominal del capital legalmente emitido. Entonces, cuando alguien nos dice,
¿cuál es el capital social? Y no tendríamos que sumarle al capital social el ajuste de capital, porque cuando hablamos de capital social o cuando hablamos de capital suscripto, hablamos del valor nominal del capital emitido. De ninguna manera estamos pudiendo sumarle a él la reexpresión monetaria, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de capital contable, podemos identificar desde el punto de vista cuantitativo al resultado, digamos, el capital contable con el resultado del capital social más el ajuste de capital más todos los aportes no capitalizados, no capitalizados, que son, por ejemplo, un aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones, o una prima de emisión. Ya esto, aunque ahora no lo entiendan porque no sepan bien qué es, seguro que en un par de días lo vamos a trabajar y van a comprender. Son todos conceptos fáciles de tomar. Cuando hablamos de capital invertido, ¿y qué es el capital invertido? Todo el patrimonio neto menos el resultado del ejercicio, porque justamente invirtió el ente toda esa porción de recursos para financiar la actividad del ente. Y el resultado del ejercicio es precisamente el resultado de esa inversión y del desarrollo de actividad económica realizado en el periodo determinado, ¿sí? Y por eso se lo identifica como el capital invertido, ¿eh? Entonces, cuantitativamente decimos total del patrimonio neto menos resultado del ejercicio. Y entonces, ¿por qué lo llamamos capital invertido? Porque es lo que pusimos a disposición del cumplimiento del objeto social durante un cierto periodo, ¿sí? Con ese capital logramos generar los resultados que logramos generar. Y entonces aíslo a ese patrimonio neto final, le quito el resultado del periodo y ahí me doy cuenta cuál fue el capital invertido en el desarrollo de la actividad económica durante ese ejercicio económico. Y luego tenemos el capital económico, que es igual cuantitativamente al patrimonio neto total y que cualitativamente lo podríamos definir como toda esa porción de recursos que representan un capital propio de la entidad, ¿sí? Entonces, al fin del ejercicio, todos esos conceptos que conforman el capital social, el ajuste de capital, todos los aportes no capitalizados, todas las ganancias reservadas, todos los resultados diferidos y todos los resultados acumulados o no asignados, incluidos el resultado del periodo, conformarían el capital económico, ¿sí? Eso sería algo, es algo muy importante que ustedes identifiquen para que cada vez vayamos mejorando y, digamos, afinando un poquito la cuestión terminológica relacionado con nuestra disciplina, ¿sí? No es lo mismo hablar de capital social que de capital contable, que de capital invertido, de capital económico. Entonces, acostúmbrense a identificar esto y entonces si alguien les dice, ¿y cuál es el capital invertido? Ya saben a qué se están refiriendo. ¿Y cuál es el capital económico? ¿Y cuál es el capital contable? ¿Y cuál es el capital suscripto? Bueno, esas son las 5 expresiones distintas del término capital, ¿sí? Capital social, capital suscripto, capital contable, capital invertido, capital económico. ¿De acuerdo? Si hay algo que no entienden, por favor, me lo hacen saber. Están muy increíblemente callados, ¿sí? Y es muy incómodo no tener absolutamente ningún tipo de vuelta, sino perfectamente podría grabar esto y hacérselo llegar, y bueno, gracias, Aileen. Me alegro que se entienda, pero bueno, por ahí les puede generar algún tipo no sé, de comentarios, qué sé yo, de alguna impresión,
algo que dicen, uy, yo realmente lo pensaba por otro lado, estaba, sí, eso ya lo vi en Conta Uno, o eso ya lo leí, qué sé yo, antes de ayer, porque seguro el sábado y domingo lo dedican en gran parte a leer sobre contabilidad, ¿cierto? Me imagino que sí. Bueno, otro asunto muy importante relacionado con el capital de una sociedad. Eh, claro. La mayoría de lo que nombré lo vieron en Comercial 2. Bien, bien. Ese es un lindo comentario, ¿ven? Esto es muy importante porque entonces quiere decir que nos estamos complementando de algún modo, pero bueno, esto es algo que no es exactamente Comercial 2, una materia que creo que ahora están cursando los de segundo año, ¿cierto? Eh, Eh, Hola, ¿qué tal, profe? No, es el cuatrimestre que viene, creo que se da. por eso, por eso. Nosotros no lo tuvimos todavía, yo no lo tuve nunca. Por eso les digo, una materia de tercero, entonces hay algunos que todavía no lo han cursado y eso es Ah, sí, perdón. Este claro, año no, sí. Es comercial 1 lo que se da el cuatrimestre que sí, viene. comercial uno ahora en el segundo cuatrimestre y comercial 2 después. Pero bueno, de cualquier manera es lindo que exista esto para ir ubicándonos dentro de la carrera, ver qué está antes, qué está después. Eh, Y bueno, para muchos entonces esta debe ser la primera vez que tal vez escuchan alguna cuestión vinculada con patrimonio neto, pero desde la óptica contable, ¿cierto? Bueno, en cuanto a, al- a la mínima expresión del capital de una sociedad por acciones, nosotros ya sabemos, y ya esto lo trabajamos cuando hablamos de inversiones transitorias en acciones, existen acciones ordinarias y acciones preferidas. Entonces, en cuanto a las acciones ordinarias, por supuesto, dan derecho a un voto, dice la Ley General de Sociedades, es decir, aportan a sus tenedores derechos políticos y también derechos económicos, ¿sí? Ahora, en cuanto al derecho político, dice la ley en el artículo 216 que el estatuto puede crear clases que reconozcan hasta 5 votos por acción ordinaria, es decir, puede haber acciones que sean de voto simple o bien de voto múltiple, con hasta 5 votos por acción ordinaria. El privilegio en el voto, aclara la norma, es incompatible con preferencias patrimoniales. Entonces, si yo quiero tener acciones preferidas, está claro entonces que las acciones preferidas van a tener un tratamiento diferente a las acciones ordinarias. Esto es lo que primariamente nos imaginamos en términos de derechos patrimoniales, pero no de derechos políticos, porque justamente este artículo está prescribiendo que el privilegio en el voto es incompatible con preferencias patrimoniales. Bueno, entonces un accionista ordinario no va a tener una preferencia en términos de dividendos, por ejemplo, pero un accionista privilegiado o preferido no va a tener derechos políticos diferenciales respecto eh, digamos, de sus consocios, excepto que no se cumpla con el ejercicio de sus derechos económicos o patrimoniales de preferencia, y entonces amplíe su derecho a voto y, digamos, el ejercicio de sus derechos políticos, ¿sí? Entonces, para aclarar, porque creo que al final un poco me enredé, digamos que un accionista ordinario es aquel que tiene derecho a derechos políticos, pudiendo una acción aportar desde 1 hasta 5 votos, es decir, voto simple o votos múltiples, ¿sí? Y lo que dice el artículo 216 es que no se pueden emitir acciones de voto privilegiado
después que la sociedad haya sido autorizada a hacer oferta pública de las acciones, ¿sí? Todo esto de algún modo lo habíamos trabajado cuando iniciamos nuestro buceo por el mar de las inversiones temporarias en acciones. Y el artículo siguiente, el 217, habla de acciones preferidas. Entonces dice que las acciones con preferencia patrimonial pueden carecer de voto, excepto digamos, de las que si buscan la referencia, de las que, bueno, los casos en que no se haya cumplido con el derecho al dividendo preferido, y en consecuencia pasan a tener un conjunto de derechos políticos equivalentes al del accionista ordinario. Ahora, el derecho de voto, mientras no se encuentre en mora en recibir los beneficios, bueno, van a circunscribirse a las cuestiones que tienen que ver con su condición de accionistas preferidos, ¿sí? Bueno, eso sería como lo esencial respecto de los accionistas ordinarios y los accionistas preferidos en cuanto a su participación o sus derechos políticos, como se los suele llamar. Fíjense que acá hay un concepto en el artículo 194 de la Ley General de Sociedades muy importante. Dice la norma que los accionistas ordinarios o las acciones ordinarias le otorgan a su titular, más allá que tengan voto simple o múltiple, eso no importa, por un lado, el derecho de suscripción preferente, ¿sí? O el derecho preferente a la suscripción, en la proporción de su participación social. Quiere decir que si nosotros somos 3 socios y uno tiene el 50% y los otros 2 tienen el 25% cada uno, si eventualmente dijéramos, bueno, vamos a ampliar el capital por 100 acciones más, el ejercicio del derecho a la suscripción preferente significa que Juan, Pedro y Diego, que tienen 50, 25 y 25 respectivamente en cuanto a su porcentaje de participación respecto al total de acciones, van a suscribir en forma preferente a cualquier tercero ajeno a la sociedad 50, 25 y 25 de las nuevas acciones, de las nuevas 100 acciones. Ahora, ¿qué pasa si alguno dice, no tengo la plata, no me interesa seguir invirtiendo en este negocio? X causas por las que su derecho a la suscripción preferente decida no ejercerlo, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso existe otro derecho que asiste a los accionistas, y que es el derecho a crecer, ¿no? Entonces, yo para que esto lo tengan un poco más en claro, les hice un pequeño ejemplo, partiendo primariamente de las definiciones más importantes. Cuando hablamos de derecho de suscripción preferente, estamos refiriéndonos a la posibilidad que tenemos los accionistas, digamos, que tenemos tal condición de accionistas ante una nueva emisión de acciones, a suscribir una cantidad tal que surja del porcentaje de participación que ostentábamos antes de la nueva emisión. Entonces, antes de la nueva emisión teníamos 50, 25 y 25%. Bueno, respecto de las nuevas acciones, supónganse que una entidad necesita un aporte de capital de 10 millones de pesos. Bueno, entonces, el accionista A aporta 5 millones, el accionista B 2 millones y medio y el accionista C 2 millones y medio. Si fuera así, cada uno tiene derecho a la suscripción preferente de esas acciones, ¿no? Que signifiquen
no alterar la tendencia accionaria de los accionistas hasta ese momento, antes de la nueva emisión. Ahora, si la nueva emisión participan socios A y B, pero no el socio C, los socios A y B tienen derecho a suscribir en forma preferente las acciones de C, ¿sí? Pero teniendo o, digamos, manteniendo la proporción, ¿no? Entonces ustedes dicen, ay, ¿cómo es eso de mantener la proporción? Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo. Fíjense que aquí tenemos un capital social de 1.000 pesos o 1.000 unidades monetarias, no sé cómo quieran, que está conformado por 100 acciones de valor nominal 10 cada acción. Estas 100 acciones están distribuidas en 4 accionistas, que son A, B, C y D. Y el accionista A tenía 30 acciones, el accionista B tenía 40, el accionista C 20 y el accionista D es 10. Pero bueno, tenemos una situación. Se emiten 100 nuevas acciones. Entonces cada uno podía suscribir en forma preferente a cualquier tercero ajeno al ente la misma proporción de acciones que ostentaba antes de la nueva emisión. Es decir, el accionista A podía en forma preferente suscribir 30 de las 100 nuevas acciones. Justo se duplica el capital, por eso que quedó tan claro, ¿no? Este es un ejemplo simplificador. El accionista B suscribe en forma preferente estas 40, el accionista C podría suscribir 20 y el accionista D 10 de las nuevas 100 acciones. Pero resulta que accionistas A, B y D suscribieron en forma preferente y ejercieron sus derechos de suscripción preferente, cosa que decidió no hacer C. Y vaya a saber por qué. Capaz que no tenía la plata, capaz que no le interesaba seguir incrementando la inversión en este negocio. ¿Y qué significa que algún accionista resigne el ejercicio de su derecho a la suscripción preferente de nuevas acciones? Bueno, pues lo que supone o deviene de esa decisión es que se va a modificar su porcentaje de participación en el total de acciones representativas del capital social. Por ende, se va a modificar el porcentaje de participación en el patrimonio y su cantidad de votos respecto de la cantidad de votos totales que van a formar la voluntad final y global de la sociedad en las reuniones sociales. Entonces, bueno, es una decisión fuerte, desde luego. Tiene efectos patrimoniales, tiene efectos políticos, sociales, en fin. ¿Y qué significa el derecho de acrecer, entonces? Fíjense que yo les había dicho que el derecho de acrecer, o teníamos aquí anotado, consistía en la suscripción preferente de las nuevas acciones en cantidades superiores a las que surgían de su proporción, en virtud de que, de no haber ejercido los otros accionistas el derecho de suscripción preferente. Bueno, en este caso era el accionista C, que decidió no suscribir en forma preferente las 20 acciones de las nuevas 100 acciones, que era la que les correspondía porque él tenía el 20% de capital social hasta allí. Bueno, entonces, ¿qué significa el derecho de acrecer? ¿Cómo se hacen las cuentas? Porque aparentemente una cuestión muy importante era que todos mantengan la proporción. Obviamente, la proporción previa a la nueva emisión respecto del total de acciones suscriptas en forma preferente y de las acciones que se puede o sobre las que se puede ejercer el derecho de acrecer. Y hacemos una reglita de 3 simple. La cantidad de acciones que están, digamos, que son posibles suscribir en forma preferente son las 20 que les correspondían suscribir a C y finalmente decidió no hacerlo. Entonces hacemos 20 por 30, que sería la cantidad de acciones
que el accionista A suscribió en forma preferente, dividido 80, que es el total de acciones suscritas en forma preferente. Y eso da una cantidad de 8. En realidad, todo esto está redondeado, ¿no? Porque a uno le daba, bueno, 0,5 y el otro también, y 7,5, o bueno, 10,5, lo que fuera. Entonces, en definitiva, vamos a redondear porque eso no es lo que ahora me preocupa. Lo único que quiero con este pequeño y simple, muy simple ejemplo, es que entiendan cómo se ejerce el derecho de acrecer. Porque el derecho de suscripción preferente creo que nadie tiene dudas, o por lo menos me parece que no sería objeto de grandes descubrimientos académicos, pero sí me parece que el derecho de acrecer puede generar algún tipo de dudas acerca de cómo lograr la proporcionalidad a la que hace alusión la norma. Entonces, haciendo una cuentita simple como es 20 por 30 dividido 80, nos da la cantidad de acciones respecto de las 20 que no suscribió C en forma preferente y sobre las que puede acrecer su participación el accionista A. Por eso, una vez que ejerció el accionista A su derecho de suscripción preferente y su derecho de acrecer, va a tener una cantidad de 68 acciones respecto de las 200 que forman el capital social total. Las 100 que correspondía al capital inicial y las 100 correspondientes a la nueva emisión de acciones. ¿Qué le pasa al accionista B? Bueno, él de las 20 que tiene que ejercer el derecho de acrecer, la dividimos por las 40, que son las que correspondían a su derecho de suscripción preferente, y la dividimos por 80. Y esto daría 90, como tenencia final para el accionista B. Suscribiendo 10 acciones adicionales por el ejercicio de su derecho de acrecer. ¿Se entiende? El accionista C, obviamente, el accionista C, como ya les había comentado, no ejerce su derecho de suscripción preferente, entonces ya no tiene el derecho de acrecer, porque primero está la posibilidad de suscribir en forma preferente y luego acrecer en relación a la proporción de acciones o a la cantidad de acciones que no fueran suscriptas en forma preferente. Puede que esto le pase a un accionista o a 30, si son muchos accionistas, ¿sí? Bueno, y después a D le haríamos, bueno, con D haríamos la misma cuenta, 20 por 10, que sería la cantidad de acciones que suscribió en forma preferente, dividido 80. Entonces, fíjense que la proporción de 10 sobre 80, de 30 sobre 80, de 40 sobre 80, en definitiva, es lo que está manteniendo esa proporcionalidad a la que me refería. Y bueno, de esta forma, el accionista D tiene derecho a crecer en forma, en 2 acciones, estas nuevas 20, y entonces quedaría con 22. Fíjense que C mantiene las 20. ¿Y antes cuánto tenía? 20 sobre 100. Ahora tiene 20 sobre 200. Claramente, el haber decidido no ejercer su derecho de suscripción preferente licuó de alguna manera su participación en esta sociedad y en el capital y en la posibilidad de ejercer sus derechos políticos también, ¿no? En las asambleas sociales. Estos son conceptos muy importantes, el derecho de suscripción preferente y el derecho de acrecer. Entonces, fíjense que es básicamente una cuestión que deriva de la ley, que nosotros tenemos que darle sustento matemático y tiene impactos patrimoniales y también impactos societarios desde lo que es su participación política, ¿sí? En las asambleas en donde se reúnen los socios para tomar decisiones que inciden en la gestión de la entidad. Entonces, realmente es muy importante.
es muy importante. Profesor, Sí, claro, Gisela. una pregunta. Por supuesto. Cuando, por ejemplo, sucede esto de que se emiten nuevas acciones, o Sí, sea, que esta suscripción preferente quiere decir que los primeros en poder acceder a ellas van a ser los accionistas. tal Y cual. después, en caso de que, bueno, que no puede suceder que no adquieran los propios accionistas, se abre, digamos, No, se abre a los mismos accionistas, pero a quienes ejercieron su derecho de suscripción preferente. Y si nadie, supongamos que A, B y D dijeran, no, 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 yo ya suscribí en forma preferente y de las 100 nuevas acciones, yo suscribí mi porcentaje de participación, dice A, yo suscribí 30, B dice yo 40, D dice yo 10, pero no tenemos más plata. No podemos ejercer nuestro derecho de acrecer sobre las 20 que no suscribió en forma preferente C. Entonces recién ahí aparece un tercero ajeno a este cuadro de accionistas, que puede ser H. está bien. Ajá. Entonces, eso es lo que esencialmente significa. Ante una nueva emisión, los accionistas preexistentes a la nueva emisión tienen un derecho que es el derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones en el porcentaje de participación que mantenían al momento de la nueva emisión. Luego los asiste un segundo derecho, que es el derecho de acrecer por sobre las acciones que quedaron sin dueño, por decirlo de alguna manera, porque alguien o algunos decidieron no ejercer su derecho de suscripción preferente. Y si quedara alguna acción después que cada uno hizo el ejercicio de sus derechos de suscripción preferente y de acrecer, bueno, se abre el juego a accionistas o a personas que puedan tomar la condición de accionista y que no sean ninguno de los que eran accionistas antes de la nueva emisión. Bárbaro. Bueno, gracias. Al contrario, Gisela, gracias por la pregunta, porque me permite aclarar algo que probablemente no le haya quedado claro a algunos de ustedes, ¿sí? Así que siempre es importante las preguntas, son muy importantes. Les pregunto, a ver, voy a ir un poquito para atrás. Si vamos a ir a este, uy, perdón, hice muy rápido. Este cuadro, ¿no? Que tiene que ver con supuestamente una cuestión terminológica, como que a alguien le puede quitar sentido, ¿no? Y pueden decir, bueno, más o menos, ¿qué incidencia contable tiene? Bueno, fíjense que ustedes como especialistas en estas cuestiones, que por supuesto se están formando para hacerlo, saben que no es lo mismo hablar de capital suscripto que de capital económico. No es lo mismo hablar de capital social que de capital invertido. O no es lo mismo decir cuál es el capital contable y ustedes identificarlo como el total del patrimonio neto, que en realidad es el capital económico, ¿sí? Entonces, ahora que estamos viendo el derecho de suscripción preferente y de acrecer, también representa una cuestión que va más allá de lo terminológico, porque fíjense que más allá de tener una incidencia patrimonial, porque bueno, obviamente hay algún o algunos accionistas que van a tener una participación proporcionalmente menor a la que ostentaban al momento de la nueva emisión de acciones, también van a tener una participación política ostensiblemente menor, ¿sí? En el supuesto de no ejercer su derecho de suscripción preferente. Por otro lado, quienes ejercen su derecho de acrecer
van a ostentar no solamente una participación mayor, sino una mayor, desde el punto de vista patrimonial, sino también una participación mayor desde el punto de vista político. Entonces, reúnen ahora más votos representativos de una cantidad, digamos, o a la hora de formar la voluntad social, bueno, van a tener más votos para defender sus posturas en el marco de una reunión de socios. Y entonces, bueno, tiene una gran implicancia desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista económico, ¿no? Y patrimonial. Y fíjense que se autoprotegen de alguna manera los accionistas que concurrieron originalmente a formar la voluntad, digamos, el capital social y los que ostentan esa condición antes de una nueva emisión, a tal punto de evitar que un tercero ajeno a ese grupo de accionistas ingrese. Bueno, la ley está previendo que primero suscriban en forma preferente los accionistas preexistentes a la nueva emisión, que alguno de ellos que no ejerza su derecho de acrecer, bueno, de suscripción preferente, los demás puedan acrecer sobre esa cantidad de acciones no suscriptas en forma preferente, y recién después de eso ingrese algún tercero. Entonces, se privilegia el hecho de permitir que la entidad siga siendo de algún modo conducida en términos de órgano de gobierno, al menos, por los accionistas preexistentes a la nueva emisión, dándoles como dos oportunidades de evitar que un tercero ingrese a, a este cuadro de accionistas. ¿Y qué pasa entonces cuando se emiten nuevas acciones porque se pretende incrementar el capital? Bueno, ahí, si nosotros emitimos a la par, es decir, emitimos a su valor nominal, nosotros decimos, bueno, nuestro capital social está formado por 10.000 acciones de valor nominal 1.000, ¿no? Entonces, ¿a qué le dije? 10.000 acciones, no, 10.000 acciones valor nominal 1. Entonces, decimos, bueno, quiere decir que ante una nueva emisión, nosotros podemos emitir acciones a valor nominal 3,80. No, la ley fija, y acá no me acuerdo si, no, porque acá no les puse una referencia, pero fíjense que en la Ley General de Sociedades ustedes van a encontrar que el valor nominal de una acción no puede ser distinta de 1, 10 o múltiplos de 10, ¿sí? Entonces, la verdad es que no podemos emitir acciones por un valor diferente a lo que nos pide la norma. Y por otro lado, el valor nominal, es decir, el valor escrito en la acción, nunca puede ser distinto en una acción o en otra, otro título representativo de esa mínima porción de capital social. Entonces, el valor nominal de una acción siempre tiene que ser el mismo, emisión tras emisión. Ahora, la emisión de acciones tras la búsqueda de allegar capital a la sociedad, un mayor capital que financie la actividad social, se pueden emitir a la par, es decir, que los suscriptores paguen un valor equivalente a su valor nominal, al valor escrito, que paguen un poquito más o mucho más, esto depende, que es con prima de emisión, que prima de emisión se llama la diferencia entre el valor del compromiso de aporte que toman y su valor nominal, o bajo la par, digamos, en cuyo caso el valor de cancelación
de las acciones es inferior a su valor, a su valor nominal, ¿no? Y eso es por cuestiones muy puntuales para evitar daños graves y, en definitiva, cuando está en jaque la posibilidad de que la empresa esté en marcha, en definitiva, ¿no? Pero bueno, esto ya lo vamos a ver. Entonces, la idea es que barramos un poquito las cuestiones relacionadas con esta nueva emisión de acciones con el objetivo de incrementar el capital social. Y veamos de los trabajos prácticos que tenemos, veamos el 1 con los casos A, B y C. Entonces aquí, porque prefiero para que entiendan un poco el concepto, trabajar estos pequeños ejemplos. En el caso A, tienen que el 6 de marzo del año 7 se constituye una sociedad anónima en la que los accionistas suscriben un capital conformado por 10.000 acciones de valor nominal 10 pesos cada una. Los accionistas proceden a la integración de la siguiente forma: 30.000 pesos en efectivo, una maquinaria valuada en 25.000 y mercadería por 45.000. Entonces, primero registramos el compromiso de aporte. Accionistas a acciones a emitir por 100.000. En el momento de la integración, que en este caso la integración es total, al mismo momento de la suscripción, anotamos caja 30.000, maquinarias 25.000, mercaderías 45.000 y accionistas 100.000. Entonces, a ver, esperen que... En este caso, a ver, perdón, acá. Acá lo que está ocurriendo es que se suscribe, ¿sí? Se suscribe y se integra el capital social en ese mismo acto. Entonces, fíjense que utilizamos una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos, que es accionistas, apuntando el derecho que la sociedad tiene contra los socios a recibir 100.000 pesos. Los 100.000 pesos están comprometidos a ser entregados en esta composición, que era, no sé si el cursor lo había perdido, efectivo 30.000, 25.000 de maquinarias y 45.000 de mercaderías. Entonces, los accionistas reciben, digamos, se comprometen a aportar 100.000 y eso representa un derecho para la sociedad, y la sociedad se compromete a emitir acciones por 100.000 pesos, que esta es una cuenta que va a representar ese compromiso que tiene la sociedad con el socio, y que representa un capital social no totalmente en su estadio definitivo, sino un capital social que está conformado por digamos, o denota la existencia de un paso aún no dado, que es la emisión de los títulos, de los títulos valores representativos de capital social. Cuando se integra, bueno, se muestra qué es lo que pasó a integrar el activo en reemplazo de accionistas, y lo que después, bueno, aquí no está, pero bueno, lo que aquí no está es la cancelación, ¿no?, de acciones a emitir a capital social cuando se terminan todos los trámites de efectiva emisión de los títulos representativos de capital social, con la entrega proporcional a cada socio. Puede ser socio A, B, C, D, E, F, ¿sí? Después tenemos un caso en donde se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? En ese caso, este socio tiene 5.000, bueno, de los 500.000 pesos que conforman el capital, un socio se compromete a aportar 5.000 cuotas de 10 pesos,
el otro socio 15.000 cuotas de 10 pesos, otro socio 20.000 cuotas de 10 y otro 10.000 cuotas de 2. Entonces, lo que cada uno se compromete a aportar es un socio, 2 socios solo efectivo, un socio solo mercaderías y otro socio un porcentaje de efectivo y un porcentaje otro porcentaje, digamos, en un rodado, pero un rodado que a su vez comprende un derecho real sobre ese bien, que es una prenda en favor del acreedor por un monto de 15.000, siendo la medida contable o asignarle al rodado el valor de 45.000. Bueno, entonces en el momento de la suscripción, lo que hacemos es firmar, digamos, firmar, es al momento de que cada socio comprometa su aporte, engrosa lo que sería su cuenta aporte, que sería el equivalente a la cuenta accionistas de una sociedad anónima. Recuerdan que en este caso el capital social no era o no estaba conformado por acciones, sino que estaba conformado por cuotas partes, ¿sí? Y esas cuotas partes, en realidad, van a representar en conjunto el capital social. Ahora, cada socio, no, digamos, el compromiso que tiene con la sociedad no lo registra como la cuenta accionista, porque aquí no hay accionistas, porque no hay acciones representativas del capital social, porque no es una sociedad por acciones, sino que al ser una sociedad de responsabilidad limitada, el capital social está formado por cuotas sociales, ¿sí? O cuotas partes, ¿sí? Bueno, se apunta a cada derecho de recibir o derecho a recibir el aporte de cada socio como una cuenta aporte. Entonces, eso Barrett, cuenta aporte 50.000, Simpson y demás. Bueno, cuando se produce la integración, ¿qué hacemos? Todo lo que es efectivo relacionado con cada efectivo, mercaderías, caja o rodados, bueno, anotamos con cada socio cuál es ese aporte concretado y solo cambia en el caso de Barton que este aporte en realidad es superior al que se comprometió, si lo vemos desde el punto de vista de los recursos, porque se comprometió a aportar 100.000 y aportó bienes por un valor de 115.000, pero a su vez aportó una deuda de 15.000, que neteándolo con el total del aporte, cumple con su compromiso de aporte. Logra integrar el compromiso de aporte. Después está el caso C, en donde los señores Bierhoff y Lalas se constituyen una sociedad anónima, suscribiendo 20.000 pesos de capital, 10.000 cada uno, representado por 1.000 acciones con el valor nominal de 10 pesos cada una. Un socio integra aportando todo lo que ven ahí, y otro socio todo lo que ven allí. ¿Y eso qué significa? Bueno, por ejemplo, un documento de 5.000, una mercadería por valor según la factura de 3.000 y el resto con un cheque del Banco Nación. Bueno, accionistas, acciones a emitir, damos de alta todos los bienes que recibimos. Fíjense que en ningún caso se aportó ninguna deuda, ¿sí? Es decir, hay veces que aportamos mayores recursos que los comprometidos, pero a su vez alguna deuda que nominalmente pueda compensarlo, pero habría que ver desde el punto de vista real. Y eso puede ser una variación que por ahí podemos intentar, ¿no? En algún momento. Imaginen, ¿no? Profe, Sí, Karina. se pone acciones a emitir porque dice que representa 1.000 acciones con el valor nominal de 10. Por eso no usamos capital, digamos. Claro, porque en realidad cuando estamos en el momento fundacional,
o en el momento del compromiso de aporte, fíjense que accionistas representa un derecho de la sociedad a recibir los aportes que ante la nueva emisión los accionistas se comprometen a hacer. Pero aumentar el capital social, excepto que sea dentro del quíntuplo, que eso un poquito más adelante se los iba a comentar, en cuyo caso no hace falta que la autoridad de contralor que otorgó la personería jurídica intervenga para que eso sea oponible a terceros, es decir, valga frente a los terceros. Les decía que ante una nueva emisión de acciones, lo que normalmente falta es que cuando se integre se emitan los títulos representativos de esas nuevas acciones. Entonces, de momento, hasta que no se emitan los títulos representativos de del nuevo capital social o que se está aportando, anotamos acciones a emitir, pero sería como relativamente sinónimo de capital social. Lo que pasa es que, bueno, denota que todavía falta, por ejemplo, en este caso, la emisión efectiva de las acciones. ¿Está bien, Karina? Claro, profe, está bien. Sí, sí, gracias, ahí se entendió. Bueno, genial, muchas gracias. Profe, perdón, antes de que siga. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a imaginar que nosotros hacemos una nueva emisión y ahora que tenemos en claro el derecho de suscripción. Profe, Sí. hay una chica que estaba hablando. Ana, creo que era la que estaba hablando. ¿Quién? Ana, creo que le iba a hacer una pregunta, pero no escuchaba. Bueno, gracias, Rocío. Ana, adelante. Sí, gracias, Rocío. No, profe, tenía una duda. No me queda claro qué tipo de cuenta es acciones a emitir. Bueno, a alguien le quedó claro que sería, ¿qué cuenta es acciones a emitir? ¿Que pueda ayudar? Rocío, Gisela, Karina, ¿alguien? Nos podemos equivocar y no es ningún problema, no hay ningún problema con eso. Bueno, yo iba a hacer la misma consulta, voy a prender la cámara así lo veo. Ahí está. Sí, gracias. Iba a hacer la misma consulta, pero bueno, lo estaba tratando de pensar como un paso anterior al capital social, digamos, antes de tener el capital. Entonces, ¿qué clase de cuenta es capital social? Es como una definitiva. Sí, pero digamos, de acuerdo a la clasificación de cuentas, por su naturaleza. Del patrimonio neto. Patrimonial de patrimonio neto. De patrimonio neto. Exacto. ¿Quién dijo eso? Karina. Bien. Entonces, aquí Aileen dice, ¿puede ser una cuenta de pasivo? Franco ¿Sería dice, una regularizadora, profe? ¿cómo? ¿Una regularizadora? No, tampoco. Pero medio raro. No, porque fíjense que para regularizar deberían tener un saldo contrario al que corresponde la cuenta que está regularizando. En ese caso tendría que haber otra cuenta a la que deberían regularizar y aquí no hay tal situación. Así que cuenta regularizadora ya nomás la descartamos. Patrimonial del activo, patrimonial del pasivo, no. Porque, ¿por qué no patrimonial del pasivo? Porque aquí claramente el objetivo es canjear ese compromiso de aporte por acciones representativas del capital social. Entonces no hay un pasivo de la sociedad con este tercero. Este es un socio que hace el aporte para recibir a cambio acciones representativas del capital social. Entonces, esas acciones a emitir 20.000, en verdad lo dejarían, digamos, que nosotros clasifiquemos por la naturaleza de esta cuenta como una cuenta patrimonial del patrimonio neto que va a estar dentro de los aportes de los propietarios, como se llama a ese como su capítulo,
y relativamente equivalente al de capital social, pero que denota que todavía no se emitieron las acciones representativas del capital social. Entonces, cuando se terminen los trámites formales correspondientes, se van a emitir las acciones y entregar o poner a disposición de los socios en proporción a sus compromisos de aporte. Y eso es lo que va a habilitarnos a que permutemos, que saldemos acciones a emitir contra capital social. ¿Entienden? Entonces, acciones a emitir es una cuenta patrimonial del patrimonio neto equivalente al capital social, pero que denota ese paso adicional que falta dar, que es la efectiva emisión y puesta a disposición de los accionistas que se comprometieron a hacer ese aporte. Bien, profe, ahí lo entendí. Es como una instancia anterior a hacer capital social o acciones. Claro, ni más ni menos. Tal cual, Ana. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Y gracias, Rocío, también, porque yo no había visto que Ana había hablado. Bueno, genial. Entonces, yo les digo, bueno, vamos a ver un ejemplo en donde aquí tenemos un artículo de la Ley General de Sociedades que habla sobre la emisión de nuevas acciones. Y nos dice que las acciones van a tener siempre el mismo valor y expresado en moneda de cuenta, dice moneda argentina. Bueno, la moneda ha cambiado tantas veces de denominación, tantos ceros que se le han quitado y tantos nombres diferentes en una historia relativamente reciente, que sabiamente el legislador puso en moneda argentina, porque no se sabe si se va a llamar patacones, pesos o cómo. Y en realidad lo que se dice es que la prima de emisión puede surgir como una alternativa, una vez que la sociedad ya se puso en marcha y empezó a generar variaciones patrimoniales, como una alternativa a la que podemos acudir para equilibrar los derechos económicos de los nuevos accionistas respecto de los preexistentes. Entonces, ¿cómo se calcula, numéricamente, cómo se determina la prima de emisión? Por su valor patrimonial proporcional menos el valor nominal. Entonces, allí vamos, cuando pueda cambiar de diapositiva. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, muy sencillito. Antes de la nueva emisión, nosotros teníamos un patrimonio neto conformado por 1000 acciones de valor nominal 10 pesos, es decir, 10.000 pesos, y resultados no asignados por 6.500. Entonces teníamos un total de patrimonio neto de 16.500. Entonces, ¿qué significa valor patrimonial proporcional? Es decir, este BPP. Significa cuál es el valor que tiene cada acción respecto del valor total del patrimonio neto y considerando el mismo grupo de acciones o la misma clase de acciones. Y en la medida también que todas las acciones estén en circulación. Entonces aquí tenemos varios supuestos simplificadores, que todas las acciones, que son 1000, tienen valor nominal 10 pesos y que conforman, todas son acciones que están en circulación, que el resultado total no asignado es de 6.500, ¿no? Y que todas están en circulación, que significa que no haya ninguna en cartera. ¿Qué significa esto? Que no haya ninguna de las acciones representativas del capital social que estén en poder de la empresa. Entonces, ustedes dicen, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo yo voy a comprar acciones de mí mismo? Y sí,
puede darse, porque si yo le había vendido a Gisela 1000 acciones del capital social de la sociedad y luego absorbo el capital social de ella, me llegaría a través de haber comprado el capital o digamos el patrimonio o los activos netos de Gisela, al haberlos adquirido en el marco de una combinación de negocios en donde se dio una fusión por absorción, A absorbió a B, cuando B había comprado acciones de A, ahora que A absorbió a B, vuelven a su propio patrimonio acciones propias, ¿sí? Que ahora ya no van a estar en circulación, sino que van a estar en cartera. ¿Me entienden la situación que se puede dar? Entonces, cuando un accionista A y un accionista B desarrollan una combinación de negocios en donde tal vez A absorba a B, pueden llegar a su patrimonio acciones propias que tenía B en su patrimonio y que ahora tengo yo, porque compré todos los activos netos de la sociedad B. Bueno, acá hay un supuesto simplificador en donde todas las acciones tienen los mismos derechos, tienen el mismo valor nominal, que eso no es un supuesto simplificador, sino una imposición de la Ley General de Sociedades, claramente, y que todas están en circulación, ¿sí? Entonces, 16.500 dividido 1000 es 16,50. ¿Qué significa? Que cada una de las 1000 acciones tiene un valor patrimonial proporcional de 16,50. Y fíjense que es lógico, porque en realidad se generaron 6,50 por acción de resultados proporcionalmente considerados, ¿sí? Cada una de las acciones. Entonces, las 1000 acciones tienen un valor unitario proporcional, patrimonial proporcional, de 16,50. Entonces, imaginemos que después que se da esto, ¿no? Que la sociedad trabajó, vendió, compró, gastó, perdió, ganó, y llegó a tener, partiendo de los 10.000 pesos de capital social, generó resultados positivos por 6.500, ¿no? Entonces, después que hizo esto, emite 500 nuevas acciones, que por supuesto mantienen el mismo valor nominal que tienen todas las demás, de 10 pesos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del valor patrimonial proporcional de cada acción? Y ahora, con la nueva emisión, fíjense que el capital social aumenta en 500 acciones. A 10 pesos de valor nominal, ahora el capital social es de 15.000 en lugar de ser de 10.000. Los resultados no asignados seguirían manteniéndose en 6.500, con lo cual la cuantía del patrimonio neto aumenta exactamente en 5.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un capital social de 15.000, 6.500 de resultados no asignados da 21.500. Dividido 1.500, que es ahora la cantidad de acciones representativas del 100% del capital social, quedarían 14,33. Entonces decimos, a ver, si comparamos el BPP de digamos, que tenía antes de la nueva emisión con el BPP que tiene después de la nueva emisión, claramente estamos generando un problema. ¿A quién le estamos generando un perjuicio? Le estamos generando un perjuicio a los accionistas que tenían las 1000 primeras acciones, ¿no? Porque los accionistas que tenían las 1000 primeras acciones tenían un valor por cada acción nominal de 10, pero patrimonial proporcional de 16,50. Y cuando emitieron 500 nuevas acciones y las suscribieron a la par, nos damos cuenta que ahora los que pagaron 10 y tenían un valor unitario de 16,50, luego de la incorporación de las 500 nuevas acciones, su
valor es 14,33. Y a los accionistas que emitieron, después de la nueva emisión de acciones, pagaron 10 pesos de valor nominal, de repente su acción, cada una de sus acciones van a valer 14,33. Entonces, acá hay algo que está mal. Claramente hay un accionista que es el preexistente que se perjudicó y un accionista que es el nuevo accionista que se benefició. Esto se da siempre, y esto cuenta, ¿acaso? No en todos los casos, porque imaginemos que somos 3 socios y los 3 socios hacemos esto. Los 3 socios ejercemos nuestro derecho de suscripción preferente y suscribimos al valor nominal, es decir, a la par. Bueno, baja el BPP por acción, pero no nos perjudica en nada porque nosotros seguimos teniendo el mismo porcentaje de participación y también la misma cantidad de votos para participar en las asambleas sociales. Entonces, la verdad es que no nos vemos perjudicados. Y encima saben que pueden llegar a tener un beneficio, y ese es todo para todos por igual, y es tener una acción que tiene un valor patrimonial proporcional más bajo y por ende puede ser más ubicable en el mercado de capitales el día de mañana, ¿no? Supongamos que puede llegar a ser más práctico, así que perjuicio no habría en ninguno. Pero supongamos que no, que la nueva emisión la suscriben terceros, ajenos al grupo de accionistas preexistentes. Entonces decimos, no, acá deberían suscribir las nuevas acciones por un valor superior a la par. Deberían suscribirlo a un valor que equilibre, logre un equilibrio entre los accionistas preexistentes y los nuevos en cuanto al valor patrimonial proporcional por acción. Entonces, ¿qué deberían hacer los nuevos accionistas, los que suscriben las 500 nuevas acciones? Y tenemos que hacer un cálculo que sería tomar el valor patrimonial proporcional antes de la nueva emisión, que es 16,50, y restarle el valor nominal. Esos 6,50 representa el valor de la prima de emisión, es decir, ese recurso al que se acude para lograr un equilibrio entre los derechos patrimoniales de los accionistas preexistentes con los nuevos accionistas, teniendo en cuenta que la sociedad se puso en marcha y generó variaciones patrimoniales positivas, negativas, en fin. Entonces, el BPP de la nueva emisión, el patrimonio neto con la nueva emisión, sería el que se forma por 1.500 acciones de valor nominal 10 pesos, 15.000, 3.250 de prima de emisión, que sería 6,50 por 500, y resultados no asignados de 6.500. Esto da un patrimonio neto total de 24.750, que cuando lo dividimos por 1.500, que es el total de acciones representativas del capital social, nos da un valor patrimonial proporcional exactamente igual al que tenían las acciones antes de la nueva emisión, 16,50. Y esto es lógico, con los números chiquititos y sencillos que manejamos. Fíjense que la sociedad había generado 6.500 pesos de utilidad, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quiénes habían generado eso? Y la gestión del negocio social teniendo un capital social formado por 1.000 acciones de valor nominal 10 pesos. Entonces, si ahora queremos emitir 500 nuevas acciones, básicamente la prima de emisión sería el 50% de los resultados que generaron
que generó la actividad económica desarrollada antes de la nueva emisión. Pero digamos que procedimentalmente, para determinar la prima de emisión, es decir, cuál es el valor que deberían pagar los accionistas por sobre la par, deberíamos restarle, deberíamos tomar el valor patrimonial proporcional antes de la nueva emisión y restarle el valor nominal. Entonces, allí es donde realmente lograríamos, con esto que estoy señalando, identificar la cuantía de la prima de emisión, que luego se multiplica por la cantidad de nuevas acciones, que son 500, y eso lo contabilizamos, lo mayorizamos y lo exponemos como un aporte de los propietarios, por supuesto no capitalizado, ¿sí? Esta prima de emisión se lo identifica como un aporte de los propietarios no capitalizado, porque, bueno, el destino futuro de la prima de emisión es un poco incierto. Y siempre les cuento que en realidad este es uno de los temas sobre los que hay una zona gris. En realidad hay muy poco investigado acerca de cuáles pueden ser los destinos posibles de la prima de emisión y qué hacer con ella de ahora en más, ¿no? Una vez que se le dio nacimiento a la partida que integra los aportes de los propietarios dentro de aportes no capitalizados, en todo ese, digamos, en la vida que va a empezar a tener a partir de su contabilización inicial, bueno, puede ser que el día de mañana se lo capitalice y distribuya en acciones en proporción a la tenencia de todos los accionistas y represente una permutación dentro del patrimonio neto, que deje de ser prima de emisión y pase a ser capital social, por ejemplo. Eso puede ser un destino. También puede ser un destino futuro, en un caso extremo, el de absorber alguna pérdida. Bueno, nadie lo impide, entonces en definitiva podría estar permitido. Bueno, esa también es una posibilidad, pero lo cierto es que acá lo que se busca con fijar una prima de emisión es lograr un equilibrio entre los accionistas preexistentes y los nuevos accionistas, para que la incorporación de estos últimos no signifique que los accionistas preexistentes vean afectado el valor patrimonial proporcional de su inversión, y que a su vez los accionistas que suscriben la nueva emisión no se vean beneficiados por haber pagado 10 pesos y pasar a tener una acción cuyo valor es 14,33, ¿sí? Así como ellos se verían muy increíblemente beneficiados, los accionistas preexistentes sumamente afectados. Entonces, para lograr un equilibrio entre ellos es que calculamos el BPP antes de la nueva emisión, le restamos el valor nominal y decimos que esa es la prima de emisión que deberían pagar los nuevos accionistas para lograr un equilibrio entre los accionistas preexistentes y ellos, ¿sí? Así ustedes lo notan, que más allá de cambiar la cuantía del patrimonio neto total y por supuesto la cantidad de acciones que representan el capital social, el BPP por acción se mantiene inalterable, se mantiene en el mismo nivel que el que tenía antes de la nueva emisión. ¿Esto lo comprenden bien? ¿Lo están logrando ver? Profesor, bueno, si la prima de emisión tiene como fin preservar de alguna manera el patrimonio de los socios, digamos, Sí. así, de alguna manera, no sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, es así. Es en realidad para protegerlos. Porque fíjense que un accionista que suscribe e integra a 10 pasaría automáticamente a tener un título valor con un valor patrimonial proporcional de 14,33. Y por culpa del ingreso de estos accionistas que aportaron solo 10 por acción,
que tenía un valor real de 14,33, los accionistas que tenían un valor patrimonial proporcional de 16,50 por acción, bajaron a 14,33. Entonces, para que eso no se dé, aporta la prima, paga la prima de emisión, el nuevo accionista, y de esa forma se logra el equilibrio entre los accionistas que tenían esa condición antes de la nueva emisión y los nuevos. O sea que la prima de emisión igual no puede exceder cierto monto, digamos. No, Solo va... tiene un techo que es el BPP por acción antes de la nueva emisión. ¿Está bien? Ah, porque quedó muteada, Gisela. Ah, sí, sí, sí. Bueno, genial. Bueno, obviamente lo que sigue a esto es un caso en el que tenemos una contabilización de una prima de emisión y demás, pero esto yo les propongo que como ya son 4 menos 10, lo veamos mañana. Mañana seguimos y seguimos trabajando con patrimonio neto. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bueno, profe. Buenísimo. Ahora lo que voy a hacer es subirles al aula, dentro de lo que son los materiales de patrimonio neto, este PowerPoint. Mañana igualmente lo vamos a proyectar en el aula y vamos a trabajar un poco más. Fíjense que es un PowerPoint bastante largo, porque no solamente tiene todos los temas de patrimonio neto, sino también resultados. Pero nos va a ser útil para respaldar un poco las explicaciones. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, Ahí hay ¿cuándo una van a estar las pregunta notas? Dice. Sí, sí. que nos inquieta a muchos. Acá bueno, yo hoy les dije al principio que vamos a ver si mañana puedo terminar de corregir los parciales rápidamente, publicar las notas y entregarlos en el aula a las 6 de la tarde. Y si no pudiera hacer eso, que yo creo que sí lo voy a poder hacer porque los chicos ya terminaron de corregir y bueno, ya tenemos algunas notas preliminares. Bueno, tenemos todavía que corregir las preguntas, porque yo llegué ayer de viaje a las 12:20 y la verdad es que no pude corregir a la tarde. Entonces, voy a corregir entre hoy y mañana, porque también hay algunos parciales que todavía no los tengo en mi poder. Y bueno, y mañana seguramente les vamos a dar las notas. Si por una catástrofe no lo lograra, les publico las notas el miércoles a la mañana y lo entrego en la clase del miércoles a la tarde temprano. Pero yo creo que mañana tienen todo. Gracias. Bueno, al contrario. Gracias a ustedes, que tengan una linda tarde y nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias a ustedes.